Además de sumar vectores, también podemos reescalarlos, es decir, podemos multiplicarlos por algún escalar para obtener un múltiplo del vector original. El resultado es otro vector que se define componente a componente. La primera componente del múltiplo es el producto del escalar por la primera componente del vector. De manera similar se calculan tanto la segunda componente, como las restantes componentes del múltiplo del vector. Así, la siguiente expresión describe el producto de un vector de R4 por un escalar. Lo habitual es simplificar la notación, omitiendo el punto que denota la operación producto. Como en el caso de la suma. Para definir la operación en Rn necesitamos una estrategia que no requiera escribir la lista de componentes. Recuerde que n puede ser muy grande. Una alternativa es definir el producto usando el operador selector. Con ella podemos expresar que la iésima componente del múltiplo del vector es igual al escalar por la iésima componente del vector, donde el índice recorre los números naturales entre 1 y n. Esta definición abstracta arroja una segunda regla de cálculo simbólico: que la iésima componente del producto se puede sustituir por el producto del escalar por la iésima componente, y que el escalar por la iésima componente se puede sustituir por la iésima componente del producto. Es decir, que los paréntesis pueden desplazarse para dejar fuera el escalar y dentro el operador selector, y viceversa. Esta regla se denomina propiedad asociativa del operador selector respecto del producto. Por tanto, los paréntesis no son necesarios, pues la expresión sin ellos tiene pleno sentido, tal y como ocurre con el producto entre números. Antes de ver la interpretación geométrica del reescalado de vectores en R2, debemos dar una interpretación geométrica al producto entre números reales. Cuando los números son naturales es habitual asociar sus magnitudes con longitudes, y los productos con superficies. Así, el producto de 1 por 1 se asocia con un cuadrado de lado 1. Evidentemente el área del cuadrado coincide con la longitud de la base. Podemos asociar el producto 3 por 1 con un rectángulo de base 3 y altura 1. Y de nuevo el área coincide con la longitud de la base, pues la altura es 1. Multiplicar 1 por 3 corresponde a apilar 3 cuadrados de base 1. Si los alineamos en una fila, podemos comprobar que el área total, así como la longitud, es igual a la del rectángulo 3 por 1. Para multiplicar 3 por 4 apilamos 4 rectángulos de base 3 y altura 1. De nuevo, si los alineamos en una fila, su longitud total es el valor del producto. Esta forma de multiplicar se puede generalizar a rectángulos cuya base tenga cualquier longitud, siempre y cuando usemos un número natural de rectángulos. Por ejemplo, podemos multiplicar raíz de 2 por 5. El resultado es algo mayor que 7. Pero ¿cómo podemos multiplicar dos números reales? Necesitamos una nueva interpretación del producto que no requiera una cantidad entera de rectángulos. Fijémonos en lo que pasa si nos quedamos a mitad de camino entre la pila inicial y la fila final. En esta posición los rectángulos también están alineados. La recta que atraviesa las diagonales, corta el eje de ordenadas en el valor por el que hemos multiplicado la base, y corta el eje de abscisas en el valor del resultado. Lo más interesante es que esto es cierto con cualquier traslación de la recta. Para verlo, volvamos primero a un rectángulo cuya base tiene longitud entera. 3 por 4 es 12, y se puede calcular trazando una recta paralela a la diagonal que corte el eje vertical a altura 4. Dicha recta cortará el eje horizontal en 12. Pero también se puede ver que 3 por 5 tercios es 5. O que 3 por pi es algo menos de 9,5. De este modo podemos multiplicar dos números reales cualesquiera. Por ejemplo, 2 raíz de 2 por 3 raíz de 2. El resultado es exactamente 12. Así pues, para multiplicar gráficamente un número alfa por un número beta, pintamos un rectángulo cuya base va desde 0 hasta alfa, y con altura 1. Y la diagonal que pasa por los puntos alfa 0 y 0, 1. Extendemos la diagonal. Y la trasladamos hasta que interseque con el eje vertical a altura beta.
El punto de corte con el eje horizontal es el valor del producto alfa por beta. Esta representación respeta los signos del producto. Menos por menos es más. Por eso alfa por beta es positivo en la figura. Sin embargo, menos por más es menos. Así que alfa por gamma tiene signo negativo. Nótese que si alfa es 0, la diagonal se superpone sobre el eje vertical. Por lo que todos los puntos de su extensión pertenecen al eje vertical, que corta al horizontal en 0. Lo que muestra que todo múltiplo de 0 es 0. Para finalizar, el producto de dos números puede visualizarse gráficamente en cualquier eje. Por ejemplo en el vertical. Así, podemos emplear la diagonal del rectángulo de base 1 y altura 2 para multiplicar 2 por cualquier número. Para multiplicar por 3 basta dibujar una paralela que interseque el eje horizontal en 3. El valor del producto corresponde al punto de corte con el eje vertical. Si lo piensa verá que ni siquiera necesitamos dos ejes perpendiculares para representar el producto. Bastan dos rectas que se corten en 0. Ahora ya podemos interpretar geométricamente el reescalado de vectores. Consideremos cualquier vector de R2 sin componentes nulas. Por ejemplo el 4, 2. Al reescalarlo, aplicamos el mismo factor a todas sus componentes. Así pues, debemos multiplicar gráficamente tanto la primera componente como la segunda. Nótese que ahora una componente está representada en el eje horizontal y la otra en el vertical. Aplicar el mismo factor a ambas componentes significa que las traslaciones de las diagonales deben situar las nuevas rectas de manera que los extremos que ahora intersecan en el valor 1 de cada eje, intersequen en un mismo valor tras la traslación. Así, al multiplicar el vector por 3, triplicamos sus componentes. Si lo multiplicamos por 2, duplicamos sus componentes. Si lo multiplicamos por un medio, reducimos sus componentes a la mitad. Y si lo multiplicamos por algún número negativo, cambiamos el signo de sus componentes, invirtiendo con ello el sentido de la flecha que señala el vector. Además, cualquier vector multiplicado por 0 es un vector nulo. Fíjese que la proporción entre ambas componentes se mantiene, pues ambas componentes se multiplican por el mismo número. En el ejemplo, las segundas componentes son la mitad de las primeras. Los puntos que comparten idéntica proporción entre sus coordenadas, constituyen una recta que pasa por el origen. Ahora cambiemos el ejemplo a uno con una sola componente no nula. Por ejemplo la segunda. Al reescalarlo, aplicamos el mismo factor a todas sus componentes, pero ahora la segunda componente no cambia, pues siempre es 0. El conjunto de sus múltiplos constituye la recta del eje horizontal. El caso de los vectores no nulos cuya primera componente es 0, es similar. Sus múltiplos forman la recta del eje vertical. Por tanto, el conjunto de múltiplos de cualquier vector no nulo de R2 siempre corresponde a una recta que pasa por el origen. En cuanto al vector nulo, dado que todo múltiplo de 0 es 0, el conjunto de sus múltiplos solo contiene el punto 0, 0. La interpretación del reescalado de vectores es similar en R3. Consideremos primero un vector de R3 sin componentes nulas. Dibujemos rectas que corten los ejes correspondientes a cada componente según su valor, y que pasen por el valor 1 de algún otro eje. Y señalemos el vector con una flecha. Si multiplicamos las tres coordenadas por un mismo valor alfa, reescalamos el vector en la misma proporción. Cuando alfa es negativo se invierte el sentido de la flecha. Pero todos los múltiplos del vector están alineados en una recta que pasa por el origen de coordenadas. Cuando una de las componentes es 0, los múltiplos del vector están contenidos en el plano correspondiente a los ejes de las componentes no nulas. Y de nuevo están alineados en una recta que pasa por el origen de coordenadas. Si únicamente hay una componente distinta de 0, los múltiplos del vector forman la recta del eje de coordenadas asociado a dicha componente no nula. El único caso en el que los múltiplos no forman una recta, ocurre cuando el vector es nulo, ya que dicho conjunto solo contiene el punto correspondiente al origen de coordenadas. Como en R2, el conjunto de múltiplos de cualquier vector no nulo de R3 también se corresponde con una recta que pasa por el origen. La visualización de la interpretación geométrica del producto es muy limitada, pues no puede ir más allá de R3.
Lo más importante es la definición del producto y la regla de manipulación simbólica que se deriva de ella. Las componentes de un vector reescalado por un valor lambda son las componentes del vector original, multiplicadas por dicho valor lambda. Por tanto, el operador selector es asociativo respecto del producto, y los paréntesis pueden desplazarse para dejar fuera al escalar y dentro el operador selector, y viceversa.